¿Qué secreto de empresa pueden contar ahora que ya no trabajan ahí? ¿Conoces ese hospital excepcional, famoso en todo el mundo por tener la tasa de mortalidad más baja en todas las cirugías? Pues resulta que manipulan esa estadística de una forma bastante cuestionable. Cuando un paciente está a punto de morir durante la operación, simplemente lo trasladan a lo que llaman la unidad de cuidados intensivos, que casualmente comienza justo en el pasillo que está afuera del quirófano. Esto se ha vuelto una práctica muy común en los departamentos de cirugía. Las muertes dentro del quirófano representan un golpe durísimo para los cirujanos, las áreas y los hospitales en general. Por eso, para cuidar sus números, cuando alguien está en una situación crítica o a punto de fallecer, lo mueven a una sala contigua que no cuenta como cirugía, y así manipulan las estadísticas. Quizás esto se pierda entre tantas cosas, pero trabajé en una distribuidora de videojuegos en la época en que Magic: The Gathering estaba en auge. La empresa ya estaba ganando una buena cantidad de dinero, pero el dueño decidió ir más allá. Tomaba parte de las cajas que llegaban que ya estaban preordenadas por las tiendas a las que él vendía y alegaba que habían recibido menos de lo pedido. Entonces, esas cajas faltantes las revendía directamente a las tiendas, pero bajo un nombre diferente. Por ejemplo, si una tienda ordenaba 100 cajas de cartas, le decían: "Lo sentimos, nos llegó menos de lo esperado, aquí tienes 80 cajas". Y si en verdad había un faltante, el dueño se encargaba de reducir aún más la entrega y terminabas recibiendo solo 60. Todo eso pagando el precio al por mayor, digamos $40 por caja. Si la tienda se quejaba con su representante, este respondía: "Pues conozco una tienda que las tiene en venta". Pero esa tienda era en realidad una mujer que trabajaba en la oficina de al lado, con otra línea telefónica y pretendiendo ser una compañía distinta. Ahí es donde te cobraban un precio altísimo. Si el precio mayorista era $40, en esa tienda te vendían la misma caja a $100. El dueño te había robado de tu pedido original y luego te vendía las cajas retenidas a precios elevadísimos, al punto que pagabas hasta $400 por caja y encima le dabas las gracias a esa empresa falsa por la ayuda. Un verdadero sinvergüenza. Seguramente esto se pierda entre tantos mensajes, pero trabajé en una empresa de bienestar bastante cuestionable que usaba derivados del cáñamo, ya saben. Esas sustancias como CBD, Delta 8, HTC y todo ese rollo que no es exactamente hierba. Siempre andaban presumiendo sus procesos de cultivo y asegurando que sus productos eran 100% naturales. Tenían doctores con bata blanca y enlaces a estudios científicos, además de un montón de reseñas de clientes, pero la verdad era otra. Éramos solo una empresa de marketing y el negocio prácticamente se sostenía en una página web. De hecho, así es como se maneja la mayor parte de esa industria. Los dueños conseguían cualquier cosa de baja calidad. Luego inventaban nombres para presentar los productos. Si tenían 5 opciones en venta, en realidad era el mismo artículo, solo con empaques distintos. Y ni qué decir de esos supuestos análisis de laboratorio certificados, que no valían ni el papel en el que venían impresos. Lo más preocupante es que, por lo sencillo que era el truco, los jefes lanzaban nuevos negocios cada rato. ¿No te gustaba la compañía A y buscabas pasarte a la B? Pues sorpresa, eran los mismos dueños, el mismo producto, solo con otro envoltorio. Y todas esas empresas funcionaban igual. Por ejemplo, durante la pandemia no dudaban en afirmar cosas como que el CBD curaba el COVID. Un estudio en ratas mostraba que el THC podría influir en el trastorno por uso de opioides, pues ellos aseguraban: "Nuestro producto combate la adicción". Era como un vendedor de autos usados disfrazado de médico. Los he visto tomar listas de no llamar y enviar promociones de manera ilegal, y mucho peor que eso. Lo que da realmente miedo es que ahora esos tipos empezaron a ofrecer la versión sintética del Kratom, el 7O. Ya están enganchando a la gente con sustancias serias, tratándolas como si fueran simples especias que compras en la panadería. Solo tómalo con calma, dicen. Mi consejo: mantente lejos de toda esa industria. En los años finales de los 90 y principios de los 2000, trabajé para Sears Credit. Y ahí había un truco secreto que servía para resetear mágicamente el historial crediticio de un cliente y mejorar su puntaje de crédito de manera espectacular. Yo atendía llamadas de clientes para todos sus productos de crédito.
Muchas eran simples, como cambios de dirección o problemas con promociones y tasas de interés. Usábamos un sistema llamado CHIS que aún existe y se usa en muchos negocios hoy en día, y para navegar por sus funciones había que usar el teclado. Nada de ratón, solo una pantalla negra con letras verde. Resulta que otro equipo encontró un fallo en el sistema y el secreto se fue pasando de boca en boca sin que nadie lo hiciera oficial. Básicamente, teníamos la habilidad no autorizada de hacer un reinicio total del crédito de un cliente. Podíamos borrar cualquier saldo pendiente, multas por pagos atrasados y reiniciar su historial de pagos. De modo que en los informes de crédito aparecieran como si hubieran tenido un historial perfecto durante los últimos 7 años. Esto afectaba todos los créditos relacionados con Sears en las 3 principales agencias de crédito. Vale la pena aclarar que, en esa época, Sears era el 8º banco más grande de Estados Unidos y para muchos clientes. La tarjeta Sears era la primera tarjeta de crédito que tenían, por lo que influía mucho en su puntaje, especialmente por tener un historial largo, que es un factor muy importante en el crédito. No era raro encontrar personas con hasta 30 años de historial solo con Sears. Además, en aquel entonces, el mundo del crédito era como el lejano oeste. Prácticas como el default universal o aumentos gigantes de interés por un solo pago atrasado, por ejemplo. Hasta doblar la tasa si te atrasabas tan solo 24 horas eran cosa común. Eso le complicaba mucho la vida a la gente. Sin embargo, cada acción que hacíamos quedaba registrada para siempre en el historial interno de la cuenta, incluyendo la documentación de la llamada, así que cualquier manipulación dejaba huellas. Por eso había que andar con mucho cuidado. El truco consistía en estar en una pantalla particular, no recuerdo bien cuál. Tal vez la de enviar estados de cuenta y presionar al mismo tiempo 5 o 6 teclas, algo así como F12K Shift LSC, y quizás el historial crediticio se reiniciaba. Obvio, todos sabíamos que si un supervisor nos cachaba, podíamos perder el trabajo en el acto. Por eso no lo hacíamos seguido. Pero a veces me tocaban clientes que se habían atrasado sin culpa o estaban pasando por situaciones muy duras, tristes o trágicas. Yo podía revisar todo su historial y si veía que eran honestos y cumplidos, y la historia no sonaba a excusa, a veces les daba ese empujoncito en secreto. Siempre he pensado que, si le rezo al Dios de las segundas oportunidades, justo es ayudar a responderle a alguien más cuando pide otra chance. Y no fui el único que lo hizo. Esa experiencia también me enseñó a siempre tratar con respeto y amabilidad a los agentes de servicio al cliente porque, en realidad, esas personas tienen más poder para ayudarte de lo que imaginas. Nunca me atraparon y más adelante me promovieron para no estar más de cara al teléfono. Sé que, con el tiempo, Sears detectó el fallo y lo corrigió para que nadie más pudiera usar ese truco, pero mientras duró, brindó a mucha gente un respiro justo cuando más lo necesitaban. No soy un ex empleado de la TSA, pero conozco bien el tema, así que te cuento. Tu equipaje no está seguro, ni siquiera un poco. Cualquier maleta con cierre que tenga cremallera. Yo puedo abrirla al instante con un bolígrafo y tú también podrías. Los candados aprobados por la TSA usan 1 o 2 llaves estándar al menos en Estados Unidos. Incluso los que tienen combinación cuentan con un respaldo, un candado adicional que se abre con llave. Los agentes de la TSA tienen esas llaves maestras y muchas más si trabajan en puntos internacionales. Lo curioso es que cualquiera puede comprar estas llaves maestras en Amazon para uso personal. Así que esos candados aprobados por la TSA son puro teatro de seguridad, más para dar sensación de protección que para realmente proteger tu equipaje. Trabajé en una serie documental para televisión sobre actividad paranormal. La idea original del programa era analizar distintos videos que circulaban en Internet, los cuales aseguraban mostrar evidencias de fantasmas, extraterrestres y cosas por el estilo. La intención era que expertos revisaran esos videos para encontrar explicaciones racionales, por ejemplo, descubrir qué eran esas luces extrañas en el cielo o cómo alguien pudo haber creado videos falsos de fantasmas. Pero desde muy temprano ese concepto se dejó de lado y terminó siendo otro típico compilado de videos espeluznantes, pero sin ningún tipo de análisis real en los comentarios. ¿Por qué pasó esto? Principalmente por varias razones. Contratar a expertos era mucho más caro. Escribir los guiones fue más sencillo porque no había que hacer ningún tipo de análisis profundo. Solo alguien narraba lo que se veía en pantalla. Obtener licencia para usar los videos era complicado si los dueños sabían que íbamos a desmentirlos. Si se daban cuenta de qué estábamos haciendo, simplemente retiraban sus videos. Las investigaciones de mercado indicaban que los programas paranormales convencionales atraían a más audiencia que uno que intentara explicar, con ciencia, que todo era falso.
Entiendo que ese formato resulta más entretenido para el público general, pero vale la pena recordar algo. Cuando alguien dice, eso no se puede explicar, en realidad alguien podría tener una explicación. Lo que pasa es que muchas veces no resulta tan rentable compartirla. La seguridad primero solo parecía importar cuando no afectaba las ganancias. Trabajé en un sitio industrial donde esa frase era el estribillo constante. Había un enorme gabinete de herramientas que descansaba sobre un terreno inestable, y todos comentaban que se movía peligrosamente cada vez que alguien lo abría o cerraba, pero la empresa hacía oídos sordos. Un día, ese gabinete cedió y cayó sobre una persona, terminando con su existencia. De inmediato, la compañía lanzó el discurso habitual. Fue un accidente que pudo evitarse y debemos mejorar. Como siempre, señalando a todos menos a sí mismos. La tragedia nunca apareció en las noticias, y nos sugirieron guardar silencio por respeto a la familia. No diré qué empresa era, no quiero líos legales. Pero digamos que suelen andar bastante gaseosos y que viven cerca de la playa. Trabajé en un centro de atención telefónica de Apple durante el lanzamiento del iPhone 4. En cuanto empezaron a llegar llamadas de usuarios que reportaban que el teléfono se desconectaba de la red celular si se sostenía de cierta manera, apareció un artículo interno en la base de conocimiento. En ese documento nos daban un guión para rechazar esas quejas. Teníamos que decirle a todos los clientes que era el mejor teléfono que se había lanzado hasta ese momento y negarnos rotundamente a cualquier reemplazo de hardware o a entregar fundas gratis. En un momento se filtraron documentos internos a sitios web tecnológicos, y uno de ellos provenía del centro de atención donde yo trabajaba. Apple reaccionó cerrando el centro con medidas muy estrictas. Nos obligaban a entregar nuestros teléfonos al inicio de cada turno, quitaron todos los iPhones y iPods de demostración. Y cuando salieron los iPads, ni siquiera nos dieron dispositivos para mostrar porque no confiaban en que no filtráramos información. Entonces, imagínate la situación. Cuando alguien llamaba pidiendo ayuda, estábamos completamente a ciegas, sin poder sostener ningún producto de Apple para verificar o probar. Así que lo único que nos quedaba era buscar soluciones en Google para poder ayudar. Una vez, Recursos Humanos me envió por error una hoja de cálculo que incluía los salarios de toda la plantilla. Hablamos de miles de empleados. Yo trabajaba con gente que, a pesar de tener un sueldo bastante cómodo, siempre decía que andaban justos, igual que nosotros, sin revelar que ganaban más de $10.000 al año que la mayoría. Compartí esa información únicamente con amigos, pero con la advertencia estricta de que nunca la mencionaran al momento de negociar su salario o en situaciones similares. Lo que nunca compartí fue la pestaña donde estaban los datos bancarios, las condiciones médicas que la gente había reportado a Recursos Humanos, ni los detalles de disciplinarios o advertencias que tenían algunas personas. Quien me envió el archivo por error era una persona buena, y yo nunca le hice saber lo que había pasado. Ella era de esas pocas personas confiables en la empresa. Quizás llego un poco tarde a esta historia, pero si alguna vez trabajaste con factores de diferenciación de células madre que provenían de cierto laboratorio en Nueva York antes del 2016, es muy probable que hayan estado contaminados. Todo porque un solo irresponsable creyó que estaba bien tomar líquido directo del frasco con la pipeta y, de paso, devolver lo que no usaba. Ni se molestó en verificar si la pipeta era compatible químicamente con el reactivo. Y además ignoraba casi todas las normas básicas de laboratorio. Lo peor es que ese tipo era el científico principal, un completo idiota. Para colmo, todos los practicantes venían de la misma universidad técnica y no les pagaban un peso. Esto gracias a un ejecutivo que los fundadores habían contratado y que solo trajo estudiantes mediocres de su alma mater, generando una cadena de gente poco preparada. Pero eso no es todo. Tampoco enseñaban seguridad básica en el laboratorio. Así que la gente terminaba con diclorometano en la piel casi a diario, un químico carcinógeno y mutagénico. El jefe de investigación y los ejecutivos se pasaban el día dándose crédito mutuamente a espaldas del otro. Y cuando me contrataron a mí para arreglar ese desastre después de años de ir contratando y despidiendo gente para ese mismo fin, terminé solucionándolo en apenas 3 meses. Esto, por supuesto, los hizo parecer como si su producto nunca hubiera tenido problemas. Así que, si trabajaste en un laboratorio que usaba esos factores de diferenciación antes de 2016, lo siento mucho, pero tus datos y muestras probablemente estaban muy contaminados. Después de 2016, todo está bien. PD. El acuerdo de confidencialidad de 8 años fue una señal roja desde el principio. Pero yo necesitaba trabajo, y ellos a alguien con mis habilidades.
A principios de los años 2000, los grandes estudios de animación en Estados Unidos se pusieron de acuerdo, de manera extraoficial, para no contratar a nadie que ya estuviera trabajando en otro estudio que formaba parte de ese pacto. Este arreglo tuvo un impacto fuerte en los salarios de los artistas de animación, porque les impedía moverse dentro de la industria y buscar mejores sueldos. Una década después, esta práctica llevó a una demanda colectiva que terminó con todos los estudios involucrados pagando más de $150 millones en compensaciones a los trabajadores afectados por esta especie de robo salarial. Así es, grandes producciones como las de Disney, DreamWorks con Shrek y todos los nombres importantes estaban metidos en eso. Trabajé para una empresa dedicada al diagnóstico del sueño durante las epidemias de SARS y gripe porcina a mediados de los 2000. No era un laboratorio, sino una compañía que fabricaba el equipo y el software que se instalaba en laboratorios del sueño y hospitales por todo Norteamérica. Los laboratorios de sueño en los hospitales casi siempre estaban en el área de cuidados respiratorios. Teníamos un equipo de técnicos que viajaban a los hospitales para instalar el equipo. Cuando el SARS azotó Toronto, la ciudad estaba prácticamente en cuarentena y los vuelos hacia y desde ahí estaban casi totalmente prohibidos. Uno de nuestros técnicos vivía en el centro de Toronto. En lugar de entender la gravedad de la situación, la empresa le pidió que condujera hasta otra ciudad, normalmente Ottawa, para tomar un vuelo desde ahí y así evadir la restricción de vuelo. Justo antes de que la gripe porcina fuera tema nacional, algo se propagó rápidamente en nuestra oficina. La gente estaba realmente enferma. Nuestros técnicos itinerantes tenían que subirse a aviones y entrar a las áreas de cuidados respiratorios en hospitales de todo el continente. A cualquiera que se quejaba le decían que se callara y cumpliera con su trabajo. La gripe porcina recorrió varias veces la oficina y esos chicos seguían viajando aunque estuvieran enfermos. Así que sí, mi empresa fue parte de la cadena que llevó 2 virus peligrosos directamente a departamentos hospitalarios llenos de gente que, por definición, era muy vulnerable a esos virus. Los grupos de capital privado ahora controlan buena parte de las clínicas veterinarias. Pero cuando compran la veterinaria de tu barrio, mantienen el mismo nombre para que parezca que sigue siendo local y no una empresa grande. Sin embargo, lo que hacen es aumentar los precios tomando en cuenta el ingreso promedio de la zona. Además, presionan a los proveedores para conseguir mejores precios y así aumentar sus ganancias, hasta en un 400% a veces. Si no te importa manejar un poco más, te conviene buscar clínicas en zonas rurales y con ingresos más bajos, donde los precios suelen ser más accesibles. Por otro lado, si la clínica atiende animales de granja, es menos probable que sea parte de alguna corporación, aunque eso está empezando a cambiar también. Trabajé en casinos y, aunque todos saben que las tragamonedas están diseñadas para que pierdas tu dinero, ni te imaginas lo manipuladas que realmente están para que no ganes. En la oficina teníamos una sala de exhibición con máquinas tragamonedas, y con solo presionar un botón podíamos ponerles más dinero para probarlas. Sin embargo, jamás logramos ganar una cantidad decente. Incluso tratamos de engañar a las máquinas, jugando durante 2 días seguidos sin conseguir ninguna ganancia significativa. Trabajaba para la compañía más grande y reconocida de máquinas tragamonedas en el mundo. Y justamente por eso son las mejores, porque simplemente no puedes ganar nada jugando en tragamonedas. Antes trabajé en una escuela de medicina. Allí, graduábamos a estudiantes que en realidad nunca deberían haber terminado la carrera, porque tener un porcentaje alto de graduados era clave para atraer más aspirantes y, claro, para generar más ingresos. Lo que hacía la escuela era hacer que esos estudiantes firmaran un acuerdo donde prometían no ejercer como médicos y dedicarse solo a la investigación. Pero, la verdad, eso no era fácil de controlar. Seguramente hay quienes están trabajando como doctores aunque hayan firmado ese compromiso. Y en realidad nunca deberían haber tenido la posibilidad de convertirse en médicos. Un CEO de una compañía de donas estaba sosteniendo un romance con una compañera de trabajo. Antes de divorciarse de su esposa, le otorgó una participación parcial en una franquicia. Después del divorcio, la empresa compró esa franquicia de vuelta pagando 3 veces su valor real, usando dinero de los accionistas para saldar la deuda con ella. Poco tiempo después, el CEO fue despedido tras ser nombrado el peor CEO del año a finales de 2004. Claro que le aplicaron un paracaídas dorado. Me contó esta historia un amigo cercano. Cuando trabajaba en una famosa cadena de café, teníamos un truco para cuando alguien pedía esas bebidas súper específicas y con nombres larguísimos, de 7 palabras o más. Si el lugar estaba lleno de gente y los baristas estábamos hasta arriba de trabajo,
Casi siempre fingíamos hacer ese tipo de pedidos complicados. La mayoría ni siquiera se daba cuenta. Y para los clientes habituales, en realidad preparábamos la bebida exactamente como sabíamos que les gustaba, aunque su pedido oficial fuera todo un show. Así nos ahorrábamos complicaciones, pero ellos quedaban contentos. El queso rallado que venden en las bolsas del supermercado es todo igual, sin importar la marca que tenga el empaque. Para aclarar mejor, todos los quesos mozzarella en bolsa son exactamente el mismo tipo de mozzarella. Lo mismo pasa con los quesos cheddar y con cualquier otro tipo. Además, en algunos casos, el queso rallado comenzó siendo un bloque entero que se envió directamente a la tienda. Pero cuando llegó a la fecha de caducidad, ese bloque era devuelto a la planta donde procesan el queso, le quitaban el envoltorio, lo rallaban y después lo enviaban de nuevo a la tienda, pero ya en bolsas con queso rallado y con una nueva fecha de caducidad. Esto lo sé porque trabajé como empleado temporal en una planta de procesamiento de quesos en Vermont. Antes tenía un bar de whisky en Canberra, Australia. El lugar había estado funcionando por alrededor de 10 años y era bastante reconocido. Trabajé ahí casi 3 años y medio, y les puedo asegurar que los dueños eran personas realmente desagradables. Me refiero a cosas como rellenar una botella de whisky valorada en $2.000 con una mucho más económica, de apenas 50, y actuar como si no pasara nada. Además, explotaban al personal, obligando a muchos a trabajar jornadas de más de 50 horas semanales, pero solo les pagaban por 38, sin reconocer horas extras. Algunos empleados tuvieron que tomar licencia por problemas de salud mental, y poco después los dueños los despedían bajo la excusa de una reducción de personal. Si alguien se atrevía a expresar su inconformidad o denunciar el maltrato, rápidamente era desvinculado con pretextos absurdos como conducta hostil. La verdad, era una situación insoportable. Después de irme, no paraba de contar lo que ocurría a todo aquel que quisiera escuchar. Me alegra saber que ahora existen mejores lugares para ir y que esas prácticas poco a poco están quedando en el pasado. El agua que te dan en un avión comercial probablemente fue bombeada y manipulada por la misma persona que se encarga de extraer los desechos y vaciarlos en un tanque que, muy probablemente, nunca ha sido limpiado. Y lo único que tal vez le da un poco de esperanza a esa agua es el calentador de café. Por si fuera poco, el hielo para tus bebidas seguramente lo sirvieron directamente de una bolsa, sin guante, después de que esa bolsa estuvo en tierra y fue tocada por varias personas en diferentes superficies del avión, incluyendo el baño. Durante las inspecciones de seguridad, piénsalo bien. Antes trabajaba en un restaurante y había un truco secreto que todos amaban pedir: una hamburguesa gigante y desordenada que no estaba en el menú oficial. La verdad es que ese platillo ni siquiera existía al principio. Lo inventamos los empleados como una broma un día. Pero, para sorpresa de todos, empezó a volverse popular gracias a TikTok y los clientes comenzaron a pedirla en serio. Así que decidimos convertirla en algo real y empezamos a cobrar un extra por ella. La compañía nunca la agregó oficialmente al menú, pero terminamos ganando una buena cantidad de dinero con esa hamburguesa improvisada. Trabajé en Bayer, que es la empresa que antes se llamaba Monsanto. Ellos deberían supervisar la cantidad de químicos y desechos que liberan al ambiente, y reportarlo a la Agencia de Protección Ambiental, EPA. Resulta que todos los contadores de horas de los motores, que se registraban en un programa para saber cuándo estaban funcionando los sitios, estaban conectados digitalmente por error a un solo lugar. Por eso, nadie supo durante años cuánta contaminación realmente estaban generando y se reportaron números incorrectos. Cuando mi equipo descubrió esto, nos dijeron que no comentáramos nada y todo el asunto se dejó de lado, como si nunca hubiera pasado. Trabajé en la oficina de una empresa de limpieza. Era una compañía muy pequeña, así que ayudaba en casi todo. La forma en que manejaban los papeles de inmigración era bastante cuestionable y relajada. También había robo de salarios. Creo que se sentían más cómodos haciendo eso porque ambos lados sabían que muchos de los trabajadores no estaban legalmente, y los que sí tenían papeles o no entendían que el sistema de registro de horas era ilegal, o simplemente no tenían dinero para abogados. El dueño despidió a 2 vicepresidentes de recursos humanos y nómina que intentaron poner todo en regla. Empezaron a sugerir que yo ayudara con esos temas de recursos humanos y nómina, y fue entonces cuando mejoré mi currículum. Hubiera sido una locura firmar esos documentos. Por cierto, esto fue hace mucho tiempo, como hace más de 10 años. No tengo idea si alguna vez se arregló todo eso.
Trabajé como guardia de seguridad privada para personas que ganan millones al año. Entre ellos había pastores de iglesia, predicadores y otros hombres que se dicen religiosos. Y la verdad es que a esos supuestos hombres de fe les atraen las sustancias prohibidas y las chicas jóvenes. A pesar de tener tanto que proteger, son realmente miserables cuando llega la hora de pagar. También hay estrellas de cine, músicos y otros súper ricos que viven en casas comunes y corrientes, conducen carros viejos y se mezclan en tu vecindario como personas normales, como el vecino de al lado. Seguro has visto esa casa extraña en tu calle, con las cortinas siempre corridas y algún tipo extraño que te observa desde la sombra, que solo aparece en la noche. Pues esa es la casa de alguien que prefiere permanecer en el anonimato. El 90% de mis turnos como guardia para estos clientes los pasaba vestido como un vagabundo, atendiendo a los proveedores de servicios, técnicos de teléfono, internet y televisión por cable, jardineros. Además de asegurarme de que la casa estuviera bien abastecida de comida y bebida, y recibir los paquetes que llegaban. Uno de nuestros clientes tenía una especie de escondite de unos 75 metros cuadrados, que por fuera parecía un tráiler en mal estado. Ahí ella pasaba la noche viendo películas, comiendo pizza y charlando con el guardia asignado. También cuidábamos a un trío de músicos que vivían en una casa de 3 habitaciones. Ellos pasaban ahí los ratos para componer canciones, mientras el guardia se encargaba de pedir la comida y hacer mandados varios. La planta lleva más de 10 años sin registrar accidentes que causen ausencias laborales, pero te cuento por qué. Si alguien se lastima lo suficiente como para faltar al trabajo, de repente lo asignan a un entrenamiento en línea. Ya sea sentado en un escritorio dentro de la oficina o, más comúnmente, trabajando desde casa. Trabajadores de planta haciendo home office no puede ser. He visto a tipos bajo efectos de sustancias, con vendajes y tubos para el drenaje, casi dormidos frente a una computadora, supuestamente cumpliendo con ese entrenamiento en línea. Y mientras tanto, la empresa acumula premios por seguridad que otorga el Estado año tras año. Tienda de empeño. 1. Siempre limpia el artículo antes de llevarlo y prepárate para demostrar que funciona. 2. Sé amable con el encargado con quien trates. Esto puede influir bastante en la forma en que negocian contigo. Deja que el encargado dé el primer precio. Usualmente te preguntan cuánto esperas recibir primero para ver si es menos de lo que ellos pagarían. Negocia después de que te den una cifra. 4. No les interesa en lo más mínimo tu situación personal o problemas financieros. Casi el 80% de las personas que van ahí tienen problemas similares, así que mantén la conversación en temas generales. 5. En nuestra tienda suelen pagar entre 25% y 30% del precio nuevo que encuentren en internet o en tiendas sí, ellos también lo revisan. Para artículos comunes como consolas, televisores o accesorios tienen precios fijos. Si no te parece bien recibir poco más del 25% del valor nuevo aunque el artículo esté en buen estado, ni te molestes en vender ahí. Mejor prueba en opciones como Facebook Marketplace. El inventario es el principal problema de las tiendas de empeño. No les sirve tener cosas paradas en el estante sin vender. El encargado no tiene interés personal en los productos que están a la venta, así que aprovecha para hacer una oferta por debajo del precio marcado. Seguramente la considerarán y aceptarán o harán una contraoferta. Recuerda que tener demasiados artículos acumulados les afecta y reciben montones todos los días. 7. Por último, el mayor secreto. Siempre dile al encargado que quieres empeñar el artículo en vez de venderlo. Las tiendas prefieren darte un préstamo con interés alto y que después vayas por tu artículo a recuperarlo. Así evitan la complicación de tener que venderlo y no pierden tiempo ni esfuerzo. Si no recoges lo que empeñaste, no afecta tu historial crediticio y nadie lleva cuenta de eso. Además, es más fácil que te ofrezcan unos dólares extra si dices que quieres empeñar porque piensan que puedes regresar por él. Y entre más te presten, más ganan en intereses. Tendrás más margen para negociar si les dices que deseas empeñar y quedarte con la opción de no volver. De nada.